Congresista Wilga, usted pide responsables, pero los responsables van a salir una vez concluidas las investigaciones, que debe hacer la auditora que ha puesto la Contraloría y que debe ser el procurador y los funcionarios que hemos encargado, y pida cuidado que se informará acá al Pleno. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Quiero también saludar y dar la bienvenida al señor Premier y al señor Ministro, que son colegas nuestros y que la verdad que ha dado gusto porque el presidente había dicho que podían dejar la sala, pero creo que en una forma atinada decidieron permanecer con nosotros, porque son congresistas también como nosotros. Y me ha dado mucho gusto también escucharles a ustedes, colegas, con un mensaje básicamente positivo, y creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Es verdad que por ratos, a veces, en la política, en el debate, surgen posiciones inesperadas, pero eso es normal. Pero en lo básico, en lo sustancial, creo que debemos ser coherentes en un momento tan difícil como vive nuestro país. Mi padre, el presidente, solía decir: ya te he escuchado mucho ya sobre la problemática, sería bueno que me hables ya de la solucionática. Y de verdad que creo que tenía razón. Todo el día hemos hablado del problema, pero ¿qué solución planteamos? Y creo, presidente, de que más allá de echarnos culpas o responsabilidades a estas alturas de la noche ya, creo que la conclusión es de que debemos unirnos para luchar contra la corrupción. Y debemos unirnos, sobre todo este poder legislativo, ahora presidido por un provinciano, un presidente de la República provinciano. Tenemos que demostrar, pues, los provincianos, que somos capaces de poder hacer buen trabajo, presidente. Esta es la oportunidad. Y los que hemos venido de provincias acá a la capital de nuestro país, hemos encontrado que el nido de la corrupción grande está acá. Acá están los grandes jugadores de la corrupción en Lima. Y los empresarios o inversionistas carroñeros que vinieron a nuestra patria aterrizaron acá en Lima y penetraron a todo el Estado peruano, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, porque querían invertir con obras sobrevaluadas y tenían que tener facilidades normativas, y eso podían encontrar obviamente en el Congreso o en el Poder Judicial. Entonces han penetrado las instituciones. Eso es nuestra realidad en estos momentos. Frente a eso, unidos todos, debemos trabajar. Y decirle a nuestro Premier, que es parte de nuestra bancada, como lo dije en la mañana, aparte de las estimaciones, también quiero pedirle a él de que cuando se trate de nuestro Congreso de la República, que es su casa además de él, su mensaje debe ser no de decir que se están cerrando solos. No creo que esa sea una frase de un César Villanueva, al que yo respeto y el que sé que es un hombre honesto y un hombre capaz. Yo quiero escucharlo de ahora en adelante al Premier, y le digo con mucho respeto y cariño que hable bien del Congreso, porque el Congreso es la esencia, el espíritu de nuestro pueblo. Hemos sido elegidos por nuestro pueblo y tenemos una gran responsabilidad. No hemos venido para ser populares, no hemos venido a ser populares. Yo mismo he planteado un proyecto de no reelección, por lo tanto no estamos aferrados a este cargo, pero mientras estemos por mandato de nuestro pueblo, por una decisión democrática, tenemos que hacer el esfuerzo de corresponder a lo que el pueblo espera de nosotros. Y para eso necesitamos fortalecer esta institución que se llama Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, y que tiene que superar las dificultades y los problemas que tiene, que tenemos que mejorar, sí. Después vendrán otros peruanos a ocupar estas curules, y ahí de repente habrá mejor calidad de personas, mejores congresistas. Tenemos que tener paciencia. En nuestro país las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero proyectémonos a un Perú diferente, a un Perú próspero. Oportunidades hay, somos un país rico,
con muchos recursos en la costa, pesca, extensiones inmensas de arenales que están esperando solamente agua para hacer agricultura de exportación. Tenemos una sierra con minerales, con pisos ecológicos impresionantes, con recursos hídricos que podemos convertir en energía para exportar. Tenemos una Amazonía, no solamente un pulmón de oxígeno en nuestro país, sino recursos de petróleo, recursos forestales. Somos un país bendecidos por Dios y hoy día el Señor de los Milagros ha bendecido también seguramente a nuestra patria. Por eso yo los exhorto colegas, que trabajemos juntos, que no veamos al otro lado con sangre en el ojo. Demos el mensaje de qué podemos hacer para apoyar. Y yo planteo, señor Premier, que ojalá que podamos declarar en emergencia o en reorganización los puestos fronterizos, porque ahí tenemos problemas. Ya este señor se ha ido a España, de repente se ha ido siguiendo el oro que se llevó Pizarro a la corona, y ojalá que haga algo ahí, pero algo bueno, porque ahora se ha salido como Felipillo por la frontera, dándonos una vergüenza a nuestro país. Pero ¿y los que pueden irse estos próximos días? ¿Qué hacemos? Declaren emergencia. Van a seguir saliendo, si es que no se están yendo ya de repente mañana, nos vamos a enterar que se han ido otros más. Y entonces no queremos tener más esas noticias. Una vez nos las hacen, dos ya no, pues dos ya no. Tenemos que estar pilas todos. El Estado tiene que defenderse. Y para eso tenemos que estar unidos. Unidos, no hay otra forma. Y la unidad no significa que vamos a apañarnos. La unidad significa luchar contra la corrupción y sacudirnos de esta lacra que tanto daño nos hace. Por eso, colegas, les invoco a un trabajo concertado y unido y sobre todo de respeto, trato respetuoso. A veces exageradamente levantamos el tono y ofendemos fácilmente a un colega. No es necesario ofender ni poner adjetivos calificativos cuando se quiere debatir, porque acá hay que debatir argumentos, posiciones, ideas, pero para eso no necesitamos ni gritar ni ofender, decir solamente las cosas con claridad. Para que concluya, por favor. Solamente, presidente, para decirle también a nuestro legislativo que usted preside, que sigamos trabajando. Si de alguna manera la documentación también se ha atrasado, y eso también hay que reconocerlo porque eso es verdad, la próxima vez que no nos pase eso, ponga una persona dedicada exclusivamente a hacer seguimiento permanente de las cosas que son muy, muy urgentes en nuestro país. Igual el señor Premier tiene que tener una persona de su confianza a su lado, trabajando día y noche, verificando estos temas delicados para que no se vuelvan a repetir. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. Tiene la palabra el congresista Ávila. Gracias, presidente. Saludamos la presencia del Premier y del señor Ministro de Justicia. El señor Premier vino con un mensaje. Tenemos que transparentar las relaciones. Estas discusiones que venimos escuchando, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, son síntomas claros de embriaguez de poder y que nos convierte en dueños de la verdad. Mientras aquí nos adjetivamos, allende el mar está ese delincuente y nos troza riéndose de nosotros, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Mientras allende en los Andes, en mi pueblo como en todo el Perú, el pueblo mira con estupor, escucha con estupor cómo ellos, soportando en mi región esa anemia tan alta como es el 75%, una pobreza, una economía de subsistencia, falta de hospitales, falta de carreteras, está aletargado, esperando que alguna vez el Ejecutivo mire, ponga su mirada y empiece a resolver ese problema. Yo creo que estamos creando una distracción para nuestro pueblo. Vivimos ese síndrome de hibris, en la que han caído muchos mandatarios como Mitterrand,
Thatcher, Kennedy, Hitler, Lenin, que hace que los que están en el poder piensen que son dueños de la verdad, piensan que son los únicos que pueden resolver el problema y hace que pierdan objetividad porque están de espaldas a su pueblo. Es muy fácil motejar, adjetivar, como viene ocurriendo en este Congreso. Es lo más fácil. ¿Y eso qué cosa hace? Nos está creando más brechas entre nosotros. El Ejecutivo nos echa la culpa casi de todo lo que ocurre. Ahora último, viene ocurriendo que se ha dado un decreto legislativo, la 1442, en la que recorta aspectos laborales de la empleocracia pública, como la planilla única, elimina la negociación colectiva, y ¿sabe qué dicen? Es culpa del Congreso, cuando en el Congreso no lo hemos visto siquiera, porque es un decreto legislativo que lo ha dado el presidente de la República, firmado por su primer ministro. Y ha empezado el problema. Las paralizaciones han empezado en mi región. ¿Y a quién le echan la culpa? Al Congreso, dice. Esos corruptos del Congreso nos quieren quitar nuestros derechos. ¿Por qué no se asume la responsabilidad? ¿Por qué es que todo lo que ocurre malo le echan la culpa al Congreso? E igual, nosotros le echamos la culpa de todo lo malo también al Ejecutivo. Yo creo que, señor presidente, señora presidenta, tenemos que realizar un trabajo conjunto para ver tres aspectos. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer con ese prófugo? Yo creo que es necesario un trabajo conjunto, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para poder cerrarle todas las posibilidades de que se pueda salir con la suya. Porque si él se sale con la suya, como lo dijo el colega anterior, van a venir los demás también que nos los van a hacer igual. Yo creo que es necesario cerrar todas las brechas y para eso tenemos que dejar las diferencias. Por su intermedio, presidenta, nos dirigimos al Premier y al presidente de la República, porque por en medio está el país. Por en medio no está el presidente Vizcarra, no está el presidente del Congreso, Daniel Salaverry o cualquiera de nosotros, está el país. Y tenemos que cerrar, tenemos que hacer que se vuelva a capturar ese delincuente, como a él y como todos los que tengan la responsabilidad, en este caso, tengan que pagar sus penas, como lo manda la ley. El siguiente aspecto es que nadie aquí en este Congreso, creo, puede decir que estamos a favor de la corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción. La corrupción está enraizado en las inversiones del Estado, especialmente en lo que son carreteras, grandes hospitales, grandes presas, todo lo que sea obras grandes. Está demostrado que ahí está la corrupción y tenemos que poner las manos ahí conjuntamente con el Ejecutivo. No se puede cerrarla y tampoco distraer con cosas pequeñas, porque la corrupción es el principal enemigo de que haya progreso en nuestra tierra. Si nosotros no trabajamos en forma conjunta y vamos a echarnos la pelota, vamos a empezar a decir, no, él tiene la culpa y el otro tiene la culpa, le insultamos y contesta, el pueblo sigue esperando soluciones para que combatamos en forma real estos actos de corrupción. En tercer lugar, presidenta, tenemos que fortalecer la institución. Aquí no interesa, nosotros no estamos aferrados al cargo, sabemos trabajar, nos podemos ir en cualquier momento, pero la institución tiene que quedar, se tiene que hacer respetar la institucionalidad del Congreso, la institucionalidad del Poder Ejecutivo. No podemos atentar contra las instituciones públicas que nosotros, el pueblo, nos ha encomendado trabajar en estas instituciones. Entonces, pero eso se tiene que hacer en forma conjunta, como varios lo dijeron. Ya dejemos de estar discutiendo y peleando, porque a nada bueno conduce. Necesitamos empezar a resolver los problemas que nuestro pueblo tiene. Necesitamos empezar a atenderlos a ellos, porque para eso nos han enviado. A eso nosotros hemos venido desde mi región Puno. No hemos venido aquí a discutir ni a pelearnos con nadie. Hemos venido a contribuir para que llegue gas a mi región, por ejemplo, porque ya en el mes de noviembre va a salir, según Proinversión, la nueva ruta de gas. Y a Puno se le está dejando nuevamente fuera de este proyecto.
Y mi pueblo no lo va a permitir eso, y nosotros estaremos ahí luchando juntamente con nuestro pueblo para que finalmente se tenga que empezar a atender los principales problemas de mi pueblo, porque para eso estamos aquí, para eso está cada uno de nosotros, los provincianos. En todo caso, tenemos que hacernos escuchar y decirles a los colegas de Lima, tienen que escucharnos a los de provincias, porque nosotros venimos con el problema real del Perú profundo, ese Perú profundo que ha sido postergado, ha sido olvidado por tantos años. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Ávila. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Arce. Saludando por intermedio suyo, presidente, al premier Villanueva, al ministro Ceballos. Nuevamente, el ambiente de impunidad está más vigente que nunca. Y lamentablemente, es importante hacer historia, recordar qué ha sucedido durante estas semanas, cuando por primera vez escuchamos en los audios indignados cómo se traficaba la justicia, cómo este señor Inostroza negociaba beneficios particulares, siendo vocal supremo. Pero también escuchábamos a Walter Ríos, al fiscal superior del Callao, y escuchábamos a una serie de personajes que coloquialmente se llamaban hermanitos. Ahí estaban los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y todo el grupo en su conjunto. A Walter Ríos, presidenta, inmediatamente el Poder Judicial accionó como corresponde. Pidieron la prisión preventiva y hoy día está siguiendo su proceso judicial como le corresponde al Poder Judicial. En el caso del vocal supremo, Inostroza Pariachi, y en el caso de los consejeros, tenían la inmunidad que gozan altas autoridades del país, que requieren un antejuicio político. Repito, un antejuicio político. Y un antejuicio político solamente es evaluar los indicios razonables. ¿Cómo no va a haber indicios razonables, presidenta, cuando escuchábamos en los audios cómo traficaban y negociaban sentencias, cómo se beneficiaban con los famosos libritos, cómo se negociaban beneficios entre ellos? Y vaya a saber qué más debió haber detrás de esas componendas, de esos tinglados que armaban estos tipos. Y la Fiscalía ha ido investigando, y en la tesis de esa investigación, presidenta, se hablaba claramente que había una organización criminal que se llaman los Cuellos Blancos del Puerto, donde presuntamente el jefe de esa organización es Inostroza Pariachi. Y acá al Congreso, presidenta, llegó. Y llegó acá al Congreso porque tenía que pasar el antejuicio político. Y se pretendió engañar a la población, diciendo que tenemos que seguir el debido proceso. Por supuesto que sí. Pero cuando hay un antejuicio político, presidenta, basta los indicios razonables. No es una tipificación de delitos, como usted lo mencionaba, presidenta, en diferentes medios de comunicación. Porque para desgracia del país, Fuerza Popular lo que hizo fue abogar en defensa del interés particular de ese señor Inostroza Pariachi, que ahora está fugado. Y eso es lo lamentable, y no vamos a negar la realidad, que el pueblo peruano lo escuche claramente. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el brillante informe del congresista Pacori, que daba con lujos de detalles toda la información, que incluía la denuncia fiscal, por supuesto que sí, y usted lo sabía, presidenta. En ese documento se mencionaba claramente. Buscaron el pretexto que no, vamos a modificar. Inclusive me recuerdo bien, en el Consejo Directivo pretendieron hacer una modificación, diciendo que el congresista Pacori enmienda y vamos a corregir, después que lo habían blindado en la comisión permanente. ¿Ya nos hemos olvidado? Acá hicieron una puesta en escena, empezamos a las 4 de la tarde y terminamos 3 de la mañana, para que al día siguiente no salgan en los titulares el escándalo del blindaje y la protección que pretendía hacer Fuerza Popular, porque fueron con sus votos de Fuerza Popular que esa noche se le libró de una acusación que le ayudaría a la Fiscalía a desarrollar su investigación, presidenta. Acá nosotros no íbamos a decirle que el señor Inostroza Pariachi, de manera afirmativa y contundente y con sentencia, él es el responsable de esa organización criminal. Solo estábamos abriendo la puerta a la Fiscalía para que investigue. ¿Y qué se hizo acá en el Congreso? Acá en el hemiciclo, delante
del curul de Miguel Grau. Esa noche se le blindó, porque no existe organización criminal. ¿Cuánto le va a costar al país?, decía la congresista letona, cuando nos van a denunciar en el futuro por supuestas indemnizaciones. Ahora, ¿cuánto le va a costar al Perú traer al señor Inostroza Pariachi, presidenta? Preguntemos cuánto le va a costar al país, y la vergüenza de que haya fugado. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Pero estoy hablando de acá del Congreso, en principio, porque el Congreso tiene gran responsabilidad. Y de la misma manera se ha estado blindándose después, con el voto mayoritario del fujimorismo, sin razonamiento, sin fundamento, sin debate. ¿Cuántas veces les hemos exigido al propio presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidenta, que nos diga los fundamentos y las razones? Lamentablemente no se encuentra. Para que nos diga los argumentos por qué se archivaba el caso de las otras acusaciones acusaciones constitucionales. La acusación contra el congresista Becerril, que lo presentó el congresista Vázquez. Inclusive acá prohibieron pasar en el frente, en esa pantalla gigante, los audios para corroborar el indicio razonable. Indicios razonables, esos audios, presidenta, que todo el Perú ha sentido asco cuando veían cómo negociaban estos sinvergüenzas una sentencia por violación a una niña. ¿Cómo no vamos a sentir indignación? Y de la misma manera se ha blindado a Chávarri con el brillante informe que presentó el congresista Cheput. Pero acá no termina. Hay todavía varias denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ahí viene la responsabilidad de este Congreso para responder ante el país y no seguir blindando. ¿Qué intereses de por medio hay? Evidentemente hay un juicio, hay una investigación. Esta semana le privaron de libertad a la líder de Fuerza Popular, a Keiko Fujimori. ¿Y quiénes son los que deciden todas estas circunstancias legales? ¿No es el Poder Judicial? ¿No es el Ministerio Público? Cuando hay un cuestionamiento a una autoridad, evidentemente le hace perder independencia, más aún cuando tiene este tipo de conflicto de intereses, como es el caso del fiscal de la Nación, Chávarri, presidenta. Pero también hay responsabilidad del Ejecutivo, y seamos claros y objetivos. Si ha tenido el tiempo suficiente el señor Inostroza Pariachi para fugar del país, para tener la organización que ha hecho para llegar hasta la frontera, negociar con los funcionarios probablemente de migraciones para que le puedan sellar y después pueda salir, ¿usted cree, presidenta, que es fácil salir del país? Y todavía Europa... Para que concluya, señor congresista. Presidenta, no es fácil salir del país, menos pasar los controles migratorios. Primera observación, si se le ha quitado el pasaporte diplomático, ¿por qué no se le ha bloqueado el pasaporte normal? Algo muy simple y elemental. De la misma manera, el responsable de migraciones, ¿cuál es su condición en este momento? El responsable de la policía judicial, usted sabe, presidenta, que esa persona conoce de las limitaciones. Su tiempo concluido, señor congresista. Vamos a ceder el uso de la palabra a la congresista letona por alusión. Ha concluido su tiempo, señor congresista. Para que concluya, señor. Ha tenido el tiempo, usted lo puede administrar y se le está dando el tiempo en este momento para que concluya. Como siempre, decir la verdad causa incomodidad. Y así como tienen la mayoría de los votos, también tienen el control de los tiempos y no nos permiten expresarnos. Pero acá hay una gran verdad. Fuerza Popular ha tratado de blindar al vocal Inostroza Pariachi, y ustedes en su conciencia tienen la responsabilidad frente al país para responder por qué ese señor ha huido del país. Muchas gracias, congresista. Se le cede el uso de la palabra a la congresista letona por alusión. Presidenta, creo que tengo el uso de la palabra. Ok. Bueno, presidenta, voy a ser concreta con el tema de la alusión del congresista Arce, que una vez más demuestra por qué tiene gravísimas denuncias por robarse una curul. La verdad es que, presidenta, los únicos culpables de lo que ha pasado con el juez Inostroza y de lo que hubiera pasado si el informe Pacori no hubiera sido corregido son los señores de la izquierda, porque lo dijeron en este pleno. Algunos pidieron que regrese a la comisión, otros pidieron que se subsane, otros que se corrija.
Vean los videos. Asumieron, como lo dijimos desde la comisión permanente, que el informe era defectuoso. 2 meses para hacer un informe. 2 meses. Y no hicieron nada. Lo único que hicieron fue facilitarle al señor Inostroza que alegue ser víctima de una persecución, que alegue en este... Para que concluya, por favor. Hacer el uso de la defensa, que se le estaba impidiendo el debido proceso, que se le estaba vulnerando el derecho de defensa. Eso es lo que hicieron en 2 meses. Ese trabajo defectuoso ha sido el que ha permitido esa victimización. Así que no quieran trasladarnos su responsabilidad, hagan bien su trabajo. No ha mencionado su nombre, señor. Señor Arce. Señor Arce. Usted ya está tomando de costumbre, cada vez que hace uso de la palabra, bajar el nivel de debate con adjetivos, con insultos, gritando. Sí he visto su intervención. He estado atendiendo a una autoridad y lo está mirando a usted por las pantallas. Sí he visto. Bueno, si no quiere que le contesten, entonces usted no empiece a atacar. Tiene la palabra, congresista Campos. Acá somos muy objetivos en el manejo del debate. Tiene la palabra el congresista Campos. Gracias, presidente. Presidente, mira, toda la mañana o todo el día, nos hemos tratado de discutir este tema. No sé qué tan importante podría ser después, porque al parecer las cosas que se hacen aquí y saliendo nuestros ministros ya hacen todo lo contrario. Como siempre, van a empezar a despotricar al Congreso. Siempre lo han hecho. Y ahora trabajan distinto acá, ¿no? Eso ya sabemos, ese tipo de actuar. Pero bien, hagamos un recuerdo así simple y rápido. El 4 de octubre, el Congreso acusó al juez Inostroza. El 6 se hizo la publicación en el diario El Peruano. El 7, al día siguiente, fugó César Inostroza. El día 7, cuando todos íbamos a votar para elegir a nuestros representantes, pues en ese momento el hombre salió del país. ¿Cómo salió? ¿Quiénes eran los responsables? Porque sí debemos determinar de alguna forma quiénes son los responsables, pero ya sabemos quiénes son los responsables. Durante toda la exposición se han presentado las pruebas, hubo videos, y fue claro, ¿no es así? El ministro del Interior fue muy valiente al renunciar, porque sabe que era el culpable, el responsable, pero los demás no dijeron nada, ¿no? El ministro del Interior sabía pues que la policía debería seguir, ¿no? El servicio de inteligencia debería estar tras del señor Inostroza, porque el señor Inostroza tenía la prohibición de salir del país. Pero pese a eso, ¿se descuidaron o es que lo dejaron escapar? Le quitaron el pasaporte azul, pero el rojo aún lo tenía. ¿Por qué lo tenía aún el rojo? Bueno, también utilizó el pasaporte verde, ¿no? Porque tenía que corrompir a alguien por ahí y tuvo que usarlo. Entonces no entendemos, presidente, que cómo pretende echarse la culpa al Congreso la irresponsabilidad del propio Ejecutivo. Los del grupo siempre, del otro grupo, digamos eso, siempre tratan de responsabilizarnos a nosotros de Fuerza Popular. Pero eso es negocio redondo para ustedes, ¿no? Siempre ha sido el negocio para ustedes, desde hace 18 años. Eso es el negocio. Atacamos al fujimorismo o a Fuerza Popular y bueno, nos vamos a seguir manteniendo dentro de la parte política. Y eso es lo que han hecho y eso es lo que siguen haciendo. Siguen mintiendo y mintiendo al pueblo. Desgraciadamente hay cierto grupo que sí les cree, pues. Sí les creen. Lastimosamente, y hay cierta parte inclusive de los medios de comunicación que trabajan con ellos. Desgraciadamente para nosotros, desgraciadamente para el pueblo, porque tarde o temprano las cosas se van a saber la verdad en el momento. Y ahí es cuando me gustaría ver cómo van a bailar, cómo van a cantar.
Para mí no solamente son los responsables el ministro del Interior o el Ejecutivo, también aquellos superhéroes, porque por ahí había un grupo que siempre gritaba, ¿no? Que la corrupción, que Fuerza Popular es la que está avalando o blindando a Inostroza. ¿Qué hicieron después? ¿Por qué no fueron consecuentes con lo que hacían? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no fueron capaces de pedir? ¿Y el expediente por qué no se eleva? ¿Por qué no pidieron? No lo hicieron, no fueron consecuentes con lo que estaban pidiendo todo el tiempo. Debieron de haberlo pedido, pues. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, solo ustedes saben por qué actúan así, mintiendo. La hipocresía es tremenda en este Congreso. Porque después de esto salgo a la prensa y hablo lo que se me da la gana, con tal de atacar siempre a Fuerza Popular. Es cierto que yo soy nuevo, aquí por lo menos en el Congreso, y no sabía que existía tanto cinismo, tanta forma de trabajar, de mentir al pueblo. Por eso a veces prefiero dedicarme más en representación y estar con la gente allá, que sí son los que necesitan la atención. Así que para mí, este grupo, estos superhéroes, son tan responsables como el Ejecutivo. Ya no engañemos al pueblo, dejemos de engañarlo. No sé hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo. Cualquier cosa como esta que sucede, el responsable, Fuerza Popular. Usan como cortina de humo, como eso nos utilizan. ¿Para tapar qué? ¿Y qué tapa el Ejecutivo con esto? Su indiferencia, pues, su indolencia. ¿No? ¿Cuántas necesidades que atender? ¿Cuántas prioridades que atender existen en nuestro país? Esas necesidades debemos estar enfocándonos hoy día, y tal vez todos los días, y no metiéndonos en estas cosas que de alguna forma lo único que hacen es perjudicar cada vez al país. Esta crisis política que estamos viviendo y esta crisis social, ya sabemos quiénes lo están causando. ¿Cuál es la intención de desestabilizar el gobierno, el Perú? Nuestro Perú, nuestro país. ¿Para qué? ¿Creen que pueden empoderarse aquellos izquierdistas tal vez? ¿Creen que pueden manejar ciertos estados o ministerios por ahí de alguna forma para pretender hacer saber que ellos son los salvadores del país? No creo que se salgan con la suya. El pueblo no es tonto. No es tonto el pueblo. Solamente está dejando que siga la corriente. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Y cuando eso suceda, pues lastimosamente ya se les castigará. Bueno, el pueblo mismo es el que va a castigar a todos ustedes. Gracias, presidente.